Bueno, pues son las 4 menos 10, cumpliendo el horario de esta sesión. Vamos a retomar después de la comida lo que va a ser todo este plan de la tarde en este 35º Seminario sobre Europa que organiza la Asociación de Periodistas Europeos. El título de la jornada, desde luego, es muy sugerente: el futuro de la Unión Europea, autonomía o sumisión. Y también lo es el de esta sesión que ahora iniciamos: Europa, fortalezas y riesgos en la época de la geopolítica. Y a este interés se suma el alto nivel de los ponentes que nos acompañan. Joaquín Almunia, muy buenas tardes. Hola, bienvenido. buenas tardes. Joaquín Almunia, que fue ministro de Trabajo en el Gobierno de España, excomisario europeo de Economía desde 2004 a 2009 y vicepresidente de la Comisión Europea entre 2010 y 2014. Y nos acompaña también Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación, Cultura y Deportes y exportavoz del Gobierno. Buenas tardes. Hola. Íñigo Méndez de Vigo fue presidente de la delegación del Parlamento Europeo en la convención encargada de la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la delegación sobre el futuro de la Unión. Bueno, como nos plantea esta mesa, la organización, riesgos y fortalezas, vamos a comenzar, si os parece, por fortalezas, que siempre es más positivo comenzar por la parte buena. A pesar de toda la incertidumbre, Íñigo Méndez de Vigo, ¿qué fortalezas destacaría usted de Europa en este momento, a pesar de toda la situación convulsa que vivimos? Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por esta invitación. Son 35 ediciones, por lo que he escuchado, con lo cual, contra viento y marea, Miguel Ángel, tienes mérito y continúa en ello, ¿no? Y no está aquí Diego Carcedo, pero quiero mandarle un saludo. Y quiero tener un recuerdo especial en esta casa por Carlos Luis Álvarez Cándido, que fue presidente y que fue un gran amigo y también era una persona que bregó mucho por Europa. A mí me parece que este tipo de reuniones son necesarias, entre otras cosas porque Europa avanza cuando los ciudadanos la siguen. Eso lo decía Salvador de Madariaga. Europa será una realidad cuando lo sea en la conciencia de sus ciudadanos. Y, por tanto, creo que el deber de los que hemos tenido responsabilidades políticas y seguimos queriendo a Europa es debatir, es lanzar ideas, es tener iniciativas y que, sobre todo, capten la atención de la gente y que la gente diga, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Yo creo que Europa, te diré que en principio mi idea es que Europa es un milagro, tal y como hacemos ahora, ¿no? Si pensamos que en 1885 el Congreso de Berlín dividió África entre varias potencias europeas y que 60 o 70 años después Europa prácticamente después de las dos guerras mundiales no existía, pues que hoy estemos hablando de las fortalezas y Europa como actor geopolítico me parece un milagro muy positivo. Yo en estas fases, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, destacaría 4 etapas, ¿no? La primera es una etapa en la que Europa lucha por la supervivencia y precisamente la respuesta son las entonces comunidades europeas. Luego hay una etapa de consolidación en la que nos encontramos con los europeos de un lado y los europeos del otro lado del telón de acero. Luego hay una etapa que califico de Europa de entusiasmo, que es la etapa posterior a la caída del muro de Berlín, cuando parecía que todo era posible. Y yo diría que desde los años 2000, y desde luego muy acentuadamente a partir de la crisis económico-financiera del 2008, Europa lo que está es en una situación de desconcierto. No sabe muy bien por dónde tirar. Es verdad que aquella crisis fue una crisis muy complicada. Yo recuerdo aquella frase del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que decía que no probablemente habíamos llevado a cabo el brazo financiero, pero no el económico, y tuvimos que construir los botes en mitad de la tempestad. Pero bueno, eso se lo dejo a Joaquín, que conoce mucho mejor que yo, porque en aquel momento era el comisario responsable de estos temas. Pero, en fin, lo que quiero centrarlo es en el desconcierto. Ahora, el desconcierto dentro de que probablemente, si preguntáramos a gente dónde quiere vivir, en qué lugar del mundo quiere vivir, te diría que en Europa. ¿Y eso por qué es? Porque, aunque es cierto que hay cosas que hay que reformar, es cierto que hay que tomar nuevas iniciativas que
que den respuesta a los nuevos retos que hay. Europa sigue gozando de un aprecio muy grande en lo que representa eso que esta comisión ha tenido el acierto de llamar el European Way of Life, ¿no? Con un comisario, vicepresidente encargado de ese tema, es decir, poner de relieve, oiga, esto de ser europeo tiene muchas fortalezas. Lo que sucede probablemente es que después de esa etapa de optimismo a la que me refería anteriormente, donde creíamos que iba a prevalecer un mundo en el que las reglas iban a ser respetadas, un mundo del soft law, un mundo en el que íbamos a convivir pacíficamente, el atentado a las Torres Gemelas en primer lugar, y a partir de ahí todas las distintas convulsiones económicas que ha habido y la aparición, la reaparición de China como potencia mundial, ha cambiado todo eso. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es la sensación de que Europa, si bien sigue teniendo muchas fortalezas y sigue teniendo mucho aprecio, debe ser algo que debemos cuidar. Sin embargo, o toma nota de la situación o va a encontrarse en serias dificultades. Porque aquí estamos hablando de una cuestión de poder. Es decir, de nada vale decir que nuestro sistema de protección social es el mejor del mundo si no tenemos la capacidad, primero, de seguir haciéndolo efectivo y en segundo lugar, de garantizarlo frente a otros. Y ese sistema de protección social y de cohesión social y territorial que tanto nos gusta y tanto nos importa, sin embargo, evidentemente, eso hay que pagarlo. Y si hay otros jugadores en el tablero que no juegan con las mismas reglas del juego que juegas tú, amigo, tienes un problema, ¿no? Por eso yo creo que ese es el momento en el que está la Unión Europea. La Unión Europea se está planteando muy recientemente, yo creo que podemos decir que el pistoletazo de salida, aunque seguro que hay antecedentes anteriores, fue la presidencia francesa. La presidencia francesa habló, en primer lugar, de la soberanía europea, aunque luego ese tema les echó para atrás y ahora están hablando de autonomía. Pero bueno, la idea es esa. Es importante que exista una soberanía europea no entendida, como se ha dicho esta mañana, con mucho acierto, en términos puramente militares o de defensa y seguridad, sino soberanía industrial, soberanía económica, es decir, autosuficiencia, autonomía entendida como autosuficiencia. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos en estos momentos. Yo creo, lo he dicho, que lo lanzó la presidencia francesa, lo retomó el canciller Scholz en el discurso en la Universidad Carlos IV de Praga, la presidenta von der Leyen en el anterior estado del debate sobre la nación, y ahí estamos. Y yo creo que lo importante en estos momentos es convencer a nuestros compatriotas, a los conciudadanos europeos, de que, como diría un joven, o se ponen las pilas y entienden cuáles son los riesgos que hay, o nuestras fortalezas se pueden diluir como un azucarillo. Pues vamos con las fortalezas que analiza Joaquín Almunia y que ve en este momento de convulsión en Europa. Vamos a la parte positiva, luego entraremos en los riesgos. Hay que analizar a la vez lo positivo y lo que está todavía por hacer para consolidar lo positivo y también los problemas que tenemos, ¿no? Por aportar un enfoque que no es exactamente el de Íñigo, aunque por supuesto coincido en el fondo de todo su análisis. Vamos a ver, yo creo que Europa es verdad que tuvo un momento de ilusión y de expectativa, dos momentos de ilusión y de expectativas. Uno, yo creo que son los 80, el mercado interior, se lanza el mercado interior y se culmina en el 92 con el Tratado de Maastricht, el euro, y se pone en marcha todo el proceso de construcción de la moneda única y de completar, hasta donde se ha completado, que le quedan todavía partes, del mercado interior. Ahora se cumplen 30 años del 93, que era la fecha límite para tener un mercado interior en Europa, y todavía nos quedan partes del mercado que no están hechos, pero eso es una fortaleza muy fuerte junto con la moneda. Pero la moneda y hasta cierto punto el mercado interior sufren un shock tremendo con la crisis financiera a partir del 2008, la crisis de deuda de 2010 en Grecia, los rebotes de la crisis griega que sufrimos aquí y en otros países de la periferia. Y la crisis nos produjo
una sensación de desorientación, de amargura. Oye, esto ni siquiera lo que ya considerábamos consolidado parece que puede aguantar si nos viene otra embestida exterior, otra crisis. Han venido unas cuantas después y aguantamos. Pero ese fue un primer momento de desazón, ¿no? de pérdida de confianza en el proyecto que llevábamos ya con él, empujándolo y avanzando durante décadas. Y eso se demuestra en que en el año 2002-2003, tú estabas en primera línea en aquello, se convoca una convención europea para hacer un proyecto de tratado constitucional y resulta que aquella operación despierta muchas ilusiones, fracasa en 2005 en el referéndum francés y en el holandés y tuvieron que hacer los líderes un trabajo de recomposición de los cascotes caídos para hacer el Tratado de Lisboa, los dos tratados que llamamos el Tratado de Lisboa. Y lo segundo es la ampliación a los países que pudieron escaparse por fin del comunismo, del dominio de la Unión Soviética, una ampliación rompiendo por fin las barreras que se habían creado en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Llegan 10 países en el 2004, otros 2 en 2007, el último que ha llegado en Croacia en 2013. Bueno, una Europa mucho más amplia y nos llega la era de la geopolítica, que está en el título de lo que nos... Y resulta que no estamos preparados porque no hemos hecho la tarea para prepararnos para una situación en la que las grandes potencias del mundo empiezan a pelearse, a crear tensiones, a decir quién está conmigo, quién está contra mí, dónde está Europa. Y Europa no tiene ni siquiera instrumentos para afirmar dónde estamos y qué pensamos de la relación con una potencia como Estados Unidos. Tenemos cosas claras, pero otras no tan claras, o qué pensamos en relación con China, con la que habíamos empezado a hacer negocios, pero no habíamos valorado y captado lo que supone la China emergida ya en el siglo XXI, la mayor economía del mundo peleándose con Estados Unidos, una potencia comercial impresionante, etc. Y nos llega la reacción con algunos signos proteccionistas, que es exactamente lo contrario de lo que debe propugnar Europa. Tenemos un mercado abierto, queremos economías abiertas, autonomía estratégica abierta, por supuesto, y resulta que estamos ahora discutiendo cómo hacemos la política industrial, los subsidios, cómo nos defendemos de los subsidios de los demás, qué medidas de control. Y eso nos da una oportunidad enorme para pensar cuál es el siguiente paso que Europa tiene que dar, pero a su vez nos produce también inquietudes. Hay gente, ciudadanos, opiniones públicas, que están inquietos y desorientados porque no ven que en la Unión Europea actual tengamos ya los instrumentos preparados para la era de la geopolítica, de sacar la cabeza de tú a tú, hablando con Estados Unidos, hablando con China y con cualquier otro que venga, la India y otros. Y eso es una enorme oportunidad, pero claro, tenemos que ganarnos la oportunidad poniendo en marcha políticas, poniendo en marcha la ampliación a Ucrania y a otros 8 o 9 países, Moldavia, no se sabe si Georgia, los Balcanes occidentales, etc. Y eso es una enorme tarea. A la vez que tenemos que desafiar el cambio climático, a la vez que tenemos que recuperar retraso tecnológico para sacar la cabeza en la era digital. Es decir, estamos en un momento de enorme oportunidad para Europa. Es una fortaleza que estemos unidos al acordar la ampliación a Ucrania, por ejemplo. Se ha acordado políticamente y de ese compromiso es muy difícil volverse atrás. Podrá decirse cuánto dura el culminar esa ampliación, nadie lo sabe, pero tenemos un nuevo horizonte fijado que no es un horizonte quimérico, que es un horizonte que está ahí y cuyo éxito depende de lo que hagamos nosotros, no va a depender de lo que nos hagan otros por fuera. El éxito de los desafíos que tiene Europa en los próximos años y probablemente décadas depende de nosotros, y esa es una fortaleza que yo creo que está mejor definida ahora que en otros momentos en los que, por ejemplo, un momento no tan lejano, y acabo con esto,
conferencia sobre el futuro de Europa, vamos a convocar a asambleas ciudadanas, vamos a convocar sociedad civil, vamos a reunirnos con los parlamentarios y tal, para el futuro de Europa. ¿Quién se acuerda de las conclusiones de la conferencia sobre el futuro de Europa que acabó el año pasado? Ni siquiera el Consejo Europeo se acordó, que se olvidó de citarla en las conclusiones finales. Por lo tanto, yo soy optimista, pero a la vez hay que tener los pies en el suelo de saber todo lo que nos queda por hacer. Bueno, vamos a hablar de riesgos. La ampliación a la que se refería ahora Joaquín Almunia, la ampliación que ha anunciado la presidenta von der Leyen, bueno, es que esto no hay otra más que ampliar Europa. No, y los jefes de Estado de Gobierno. Bueno, pero bueno, está anunciada de la semana pasada. No se sabe cuándo se va a llevar a cabo, pero eso es un riesgo. 2030 ha dicho Charles Michel, ¿eh? ¿A su juicio es un riesgo eso en Europa? Sí, claro que es un riesgo. Otra cosa es que sea necesario, pero un riesgo es, como lo fue la ampliación de los años 2004. Yo quiero recordar que... ¿Es necesario, a su juicio, esa ampliación? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es necesaria, pero creo que es un riesgo y creo que hay que pensar cómo lo hacemos. Y creo que hay que huir de las declaraciones festivas y amistosas cuando vas a un determinado país de la ampliación y decir, dentro de nada, os acogeremos en Bruselas, ¿no? Yo recuerdo al presidente de la República Francesa, entonces era Chirac, ¿no? llegar a Varsovia y decir, el año que viene estarán ustedes en la Unión Europea. Bueno, tardaron 10 años. Nosotros también, no tenemos que irnos a Polonia. Nosotros creíamos que con las primeras elecciones democráticas, con la Constitución, íbamos a entrar en las entonces comunidades inmediatamente. Bueno, tardamos 8 años, 9 años. O sea que es que lo importante es el apoyo político porque ellos se consideren parte de la familia y luego el día siguiente es ver cómo funciona eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando entró Croacia, llegó la ministra de Asuntos Exteriores al Consejo de Asuntos Generales y dijo que ya estaba en la Unión Europea por dinero. Yo claro, me caí de la silla, pedí la palabra, ¿no? Y dije, no importa nada decirlo, pero dije, no, aquí no se está por dinero, aquí se está porque uno comparte un proyecto común, que se llama Europa, comparte valores y tal. Bueno, el dinero vendrá luego o no vendrá, pero oiga, eso es la cohesión, pero oiga, no, aquí no se está por dinero. Y eso es equivocado. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer muy importante porque al día siguiente de la entrada, pues la Unión Europea está basada en el principio de integración, es decir, que hay competencias que desarrolla la Unión Europea donde la Comisión propone, Parlamento y Consejo deciden. Y entonces va a haber un gobierno X y unos diputados X que van a tener que participar. Bueno, y tienen que ser conscientes de que esas competencias transferidas se ejercen en común. Pero no vale decir, no, esto como no me interesa, yo quiero que no, esto la Unión Europea no puede entrar en eso. Y bueno, es evidente que la revolución numérica dificulta enormemente las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gustó algo que en su momento no se hizo, se proyectó, pero no se hizo, que fue aquella idea del wider Europe, es decir, la idea de, oiga, aquí esto no es entrar como miembro de pleno derecho o no, oiga, a lo mejor hay un apeadero donde estás un rato y te estás preparándote a ti y a nosotros a acogerte, ¿no? Eso, sin embargo, es mal acogido por los candidatos, ¿no? Un periodo de adaptación, digamos. Sí, bueno, pero donde participes de algunas políticas, es decir, sí, bueno, un rodaje. Nadie el día de mañana le dan un coche a un niño de 16 años, conduzca, ¿no? Va a una autoescuela, aprende las señales, está un rato haciendo prácticas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que eso no hemos conseguido transmitir a los países candidatos que no es una desconsideración, que no es que sean de segunda, ¿no? Yo creo que no es fácil hacerlo, pero insisto que la labor que tenemos que hacer es pensar qué es lo que conviene e intentar convencer que eso es lo positivo, ¿no? O sea, que yo creo que sí, yo creo que ese es el objetivo final, pero también creo que tenemos que reflexionar seriamente sobre eso. Le pongo un ejemplo, ¿no? Joaquín lo conoce muy bien, ¿no? Si hubiera una comisión de 36 miembros, que es lo que están pensando, 36 comisarios,
¿Es posible que haya 8 comisarios de la antigua Yugoslavia y un comisario alemán, francés o español? Es que eso encaja mal, ¿no? Es decir, había que reflexionar también sobre cómo hacemos con eso, porque yo tengo la sensación cuando veo la distribución de carteras entre los comisarios, bueno, pues que hay que darles algo a alguno, pero tampoco estoy muy seguro que tenga mucho contenido, ¿no? Lo cual también es peligrosísimo, porque cuando tienes contenido te dedicas a hacer todo tipo de cosas, ¿no? que yo creo que la reflexión, políticamente sí, pero bueno, en fin, yo creo que hay que ver cómo. Sí, sí. Además son países muy heterogeneos, ¿no? Bueno, claro. Es muy complicado. Claro. Y son 7 años lo que faltaría para 2030, Joaquín. Es que yo creo que la cifra o el año o la fecha del 2030 es un error de Charles Michel, que tenía que sacar la cabeza por algún lado, porque von der Leyen le ocupa todo el terreno, simplemente. Parece que es una táctica muy típica, con perdón, de político belga, más que de presidente de todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos. Pero bueno, sobre la ampliación, yo creo que es imprescindible por la geopolítica. Por ejemplo. Mira, si dejamos de vivir en una época, en una era o en un tiempo geopolítico donde vuelve otra vez el multilateralismo, el respeto a las Naciones Unidas, la cooperación internacional de verdad, no simplemente una cooperación temporal que se acaba cuando se acaba de negociar las conclusiones de la cumbre tal o de la reunión cual, si recuperásemos el mundo en el que hemos visto crecer a la Unión Europea y el que nos integramos nosotros en la Unión Europea, que es el mundo de la cooperación, de la coordinación, de la solidaridad, de las instituciones, de las reglas, entonces te diría que 2030 o 2040. Pero esta ampliación es geopolíticamente imprescindible. Si no jugamos fuerte a la ampliación, vamos a tener a la Rusia de Putin o del sucesor de Putin, sea quien sea, en nuestra casa. No en los países que quieren ser miembros de la Unión Europea ahora, sino en los que ya lo son. Y algunos de ellos lo saben perfectamente, mucho mejor que nosotros, que estamos en la esquina occidental de Europa. Ahora, ¿cómo hay que hacer esta ampliación? No se sabe todavía. Lo más fácil, Íñigo, es reducir el número de comisarios. Porque eso se va a decidir antes de que entren nuevos países y eso ya se decidió. En el Tratado de Lisboa, solo el referéndum irlandés, como recuerdas tú mejor que yo, dijo que aquello se suspendía, que no sé qué, pero eso es evidente, no se puede tener un gobierno de 36 comisarios y comisarias, cada uno con experiencias distintas, con tradiciones distintas. ¿Cómo se va a hacer el proceso de avance hacia la integración? De manera, tiene que ser mucho más racional, seria, de cómo se ha hecho la ampliación del 2004 y especialmente la del 2007. Sí, la de Rumanía. Donde claramente todos sabíamos que Rumanía y Bulgaria entraban en la Unión Europea sin estar preparados. Y eso se demostró al día siguiente. Y ya no basta con fondos preadhesión, ha sido la tradición, grupos de expertos que enseñan a los funcionarios cómo es la política de transportes y no digamos ya la política agrícola, sino que hay que formar instituciones, hay que formar reglas, hay que formar experiencia, hay que formar vínculos y eso requiere mucho tiempo con muchos de estos países, aparte del hecho de que mientras haya guerra en el territorio de un candidato, olvidémonos de que ese candidato pueda entrar. Lo primero es resolver la guerra. Y no sabemos cómo se va a resolver la guerra, ni si podemos jugar como europeos un papel activo, protagonista en la solución de la guerra. No lo sabemos. Esa es otra cuestión, señor. No, esa es la cuestión. Claro, una cuestión, pero una cuestión para abordar. Es decir, ¿qué tiene que hacer Europa o qué debe hacer o qué puede hacer más bien en este conflicto entre Ucrania y la invasión de... De momento lo que estamos haciendo, que es ayuda humanitaria, ayuda económica, ayuda militar, con minúscula la M, porque no somos los más avanzados en la posibilidad de darles una ayuda militar. Hoy se lee de los misiles que los americanos ya les van a dar, de eso no los tenemos. De corto alcance. Sí. En Europa. Los británicos les han dado unos misiles que son los que están llegando a Croacia, pero la mayoría de los países de la Unión no tenemos ese tipo de armamento, o el que tenemos es la cantidad mínima necesaria para que no nos tiren a nosotros los misiles al día siguiente, ¿no? Luego, ¿cómo se va integrando una economía que está fuera de la actual Unión Europea
en el mercado interior. ¿Cuáles son las fases, los pasos a dar, los análisis más finos de qué se puede integrar ya y qué hay que dejarlo para más adelante sin ser todavía miembro de la Unión Europea? Y cómo podemos explicar a nuestros ciudadanos que votan a los gobiernos de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, cómo podemos explicarles todo el dinero que vamos a tener que seguir gastando en esos países antes de que entren en la Unión Europea, sin ser socios nuestros, y cómo tiene que ir evolucionando la política agrícola común, la de cohesión, el presupuesto europeo, antes de que ellos entren en la Unión Europea. Es una operación dificilísima, enorme, de años, que se empieza a discutir ahora, se empieza a discutir, ¿eh? No hay ni una sola conclusión todavía encima de la mesa, pero que es imprescindible, porque si no, tenemos a Putin aquí. Y entonces olvídate de la Unión Europea, no ya de la ampliada, sino de la actual. A lo que ha dicho Joaquín, yo añado otra cosa que me ha parecido en esta crisis motivada por la invasión de Rusia muy importante, y es que la Unión Europea se ha mantenido unida, lo cual no era evidente, ¿eh? Y yo creo que ahí nuestro compatriota Borrell tiene mucho que decir y mucho que hacer, y lo ha hecho muy bien. Eso no era nada evidente, al revés. Mucha gente apostaría por lo contrario. Fíjate, Íñigo, que los que discrepan más ahora son los que estaban al frente de la solidaridad con Ucrania el año pasado. Efectivamente. Son Polonia, Hungría y Eslovaquia. Efectivamente. Pero mantenerlos unidos es una tarea. Bueno, yo me he sentido orgulloso de la Unión Europea, que ha conseguido eso, ¿no? Porque eso no, como digo antes, no era una cosa obvia como algunos pretendían, ¿no? Sí, pero yo también creo que todo eso lo que requiere es una reflexión. Es decir, lo fácil es decir, entren ustedes y no pensar en nada más, y entonces hay una entrada, pues todo el mundo muy contento, no sé qué. No. Hay que pensar, por eso antes yo abogaba por hacer una reflexión sobre cómo se hace, cuáles son las fórmulas, y creo que también hay que entrar seriamente, ¿no? Seriamente, porque si no, al final haremos una entrada que luego se traducirá en problemas cuando estén dentro, e incomprensión por parte de ellos y por parte también de nuestros compatriotas nacionales, que dirán, pero bueno, ¿esto qué es, no? Es que la Unión Europea es un engranaje enormemente complicado, sin parangón en la historia constitucional del mundo, ¿no? Es decir, la idea de que haya un ejercicio común de competencias que antes eran nacionales por unas instituciones europeas, pero esto hay que entenderlo muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando yo era jovencito, mis mayores en Derecho Constitucional no lo entendían, eran muy inteligentes, ¿eh? No, pero que no lo entendían, ¿no? Estaban en la teoría de la separación de poderes y ¿qué es esto de una instancia supranacional? ¿Qué es esto, no? Entonces, bueno, si nosotros que estábamos en ese constitucionalismo occidental, claro, ¿cómo contamos eso a otros países? Luego, cuando llegan dentro ya se dan cuenta por ejemplo, de esto del derecho de veto. Tú puedes vetar un día, dos, pero como vetes por tercera vez, pues luego te vetarán a ti. Es decir, que luego la sutileza está también en lo que no dices. Antes hablábamos, que es un debate que se ha suscitado esta mañana con motivo de la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que yo comparto lo que has dicho, ¿no? Yo tengo una hija... No lo digas por ahí fuera, no es políticamente correcto. Pero... No, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Y además, mira, yo tengo una hija, que ahora tiene 22 años, que está haciendo Derecho. Y el trabajo fin de grado ella lo ha hecho sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Dónde participa usted? No, yo no participé. La de ahora, la que se hizo hace 2 años. No, la anterior no. Esta. Y entonces, al final del trabajo, lo resume en una frase. Dice, para este viaje no hacían falta alforjas. y yo le he dicho, oye, lo que más me ha gustado es que vas contracorriente, pero tienes razón. Es decir, que esta mañana se ha suscitado el tema, ¿no? No es el momento para hacer una reforma del tratado, porque no hay un consenso entre los gobiernos, que son los que tienen en última instancia que aprobarlo por unanimidad y ratificarlo por unanimidad. No hay un consenso sobre lo que quieren hacer. En el año 2001, cuando elaboramos el Tratado Constitucional, sí había un consenso. O sea, había una idea, que era preparar la casa que se construyó para 6 estados para que albergue ahora a 20 y tantos. Bueno, esa era la idea.
Y había un consenso sobre lo que había que hacer. Es que ahora no hay un consenso sobre lo que hay que hacer, porque hay unos que lo que quieren es limitar el artículo 7 para que la Comisión no entre a ver qué es lo que hacen en sus legislaciones nacionales. Otros, eso al final, sin un consenso de partida, es imposible que llegues a un consenso de llegada. Y por tanto, y creo también, esta mañana se decía, no, es que von der Leyen ha dicho hace unos días en el debate sobre el Estado de la Unión Europea que ella está a favor de convocar una reforma de los tratados. No, ella no está a favor. Ella ha dicho que no tendría inconveniente si algunos Estados miembros así lo solicitan. Eso en lenguaje europeo, no tendría inconveniente si otros lo solicitan, es decir, que no quiere. Tiene razón, ¿no? Tiene razón, porque en estos momentos Europa no está para eso. Yo creo que la línea que ha emprendido la Comisión ahora es la correcta. Es identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Eso que antes hemos llamado la soberanía europea o la autosuficiencia europea, la autonomía, como quieramos llamarlo, en una serie de sectores. Y bueno, vamos a trabajar sobre ellos. Primero vamos a convencer que eso es necesario. Y yo creo que en eso la guerra de Ucrania y la dependencia del gas ruso ha sido, claro, muy llamativa. Por ejemplo, aquí se ha dicho esta mañana, me parece muy interesante la intervención de Jorge Domecq, desde el punto de vista de la aeronáutica y el caso que ha contado de Airbus, ¿no? De cómo al final de los elementos, creo que eran 5.700 elementos de Airbus, 170 no lo existen en la Unión Europea. Con lo cual, si tienes que buscarlos fuera y solamente tienes una fuente, oye, pues dependes de la fuente. Y como te la paralice, bloqueas el proceso. Ser conscientes de eso es muy importante. Y creo que lo siguiente que hay que hacer es identificar allí donde tienes que poner toda la carne en el asador. Eso es, a mi juicio, si no hacemos nada son los riesgos que hay. Y la fortaleza es una muy importante. Y es que cada Estado miembro por separado no tendría nada que hacer en este mundo en el que vivimos. La Unión Europea sí. Ya Paul-Henri Spaak, ya en los años 40, decía, no, esto de que en Europa hay estados grandes y pequeños, no, todos son pequeños. Lo que pasa es que incluso los grandes no se han dado cuenta de ello, es verdad. Pero yo creo que Europa sí puede hacerlo, y es su objetivo, y es su vocación, y es su destino hacerlo. Los Estados miembros no podrán, por lo tanto, sí hay una oportunidad ahí. Hablando de ampliación y preguntando por preguntar, ¿algún día Turquía formará parte de la Unión Europea? Bueno, bastante complicado es lo que tenemos delante con los que sí están. Que es el eterno candidato, ¿no? Sí, sigue siendo candidato. Sí. A veces se paralizan las negociaciones, como ahora, yo creo que siguen todavía paralizadas desde hace años, pero hace poco Erdogan dijo que él no se ha olvidado de que es candidato a la Unión Europea, porque quiere sacar cosas de la Unión Europea. Y claro, nosotros también dependemos de Turquía mucho. Entre otras cosas es tránsito de gas, por ejemplo, de Azerbaiyán o de donde sea, sin pasar por Rusia, y luego todo el asunto de la influencia de Turquía positiva, sería de desear, en toda la zona esa, donde nosotros no tenemos un gran protagonismo porque no tenemos la solución en la mano, y además la inmigración. Por lo tanto, tenemos muchas cosas de las que nos interesa sacar partido en una buena relación con Turquía, difícil, pero buena, sin necesidad de poner ahí una bomba de relojería que nos haría olvidar la ampliación esta de la que estamos hablando y probablemente pondría en crisis alguna de las anteriores. No es demasiado. Yo recuerdo a Romano Prodi contar una vez escandalizado, a la italiana, que es poco, ¿no? Pero escandalizado, que la decisión de conceder el estatus de Turquía como candidato se tomó durante la presidencia finlandesa, yo creo que en Tampere, y que el debate duró 7 minutos. Sí. Eso es lo que hay que evitar, porque al final se ha producido una situación, claro, muy antipática para ambas partes. Antes has mencionado la Carta de los Derechos Fundamentales. En la Carta de los Derechos Fundamentales incluimos en el artículo 2 la prohibición o la abolición de la pena de muerte. Y algún jurista avezado dijo, con bastante razón, desde un punto de vista jurídico formal, que si la Carta se dirigía solo a las instituciones de la Unión no podía condenar a nadie a muerte, con lo cual aquello era un sinsentido. Jurídicamente tenía razón, pero otros fuimos partidarios de que se pusiera para manifestar aquello, un principio, un valor en lo que creíamos. Bueno, pues, y está
en el artículo 2. Bueno, pues un día me recuerdo que volvía yo en avión, ese avión de Bruselas, tarde por la noche, leyendo un periódico medio dormido, y de pronto encontré una noticia muy pequeñita en el periódico. Yo creo que era Le Soir, un periódico belga, donde decía que, ¿recordáis aquel terrorista Öcalan, creo que se llamaba, turco, que estaba en la cárcel condenado a muerte, que el presidente Erdogan había conmutado la pena de muerte porque iba contra la Carta de los Derechos Fundamentales? ¿No? Y dije, oiga, pues sirvió algo aquello, ¿eh? Pero lo hizo porque estaba, esto es el año 2000, es que estaba en la negociación para entrar a la Unión Europea y sabía que la pena de muerte no podía estar en la Constitución turca. Claro, lo que pasa es que después, bueno, pues aquellos que dedicaron 7 minutos al debate, luego miraron hacia otro lado. Y luego, es que Turquía es un imperio, es que no es una broma, Turquía no es cualquier cosa, es un imperio. Y luego, como todos los imperios, pues tienen un grado elevado de orgullo de lo que son. Yo recuerdo haber tenido una bronca monumental con el ministro de Asuntos Europeos turco porque se me ocurrió sugerirle que por qué en la negociación que se abrió en los años 2011, 2012, la negociación estaba en curso, ¿no? Hombre, que me dije, ¿por qué no empiezan ustedes con los capítulos más fáciles? En fin, esto ya comprenderán ustedes que no me han dado el premio Nobel por decir aquello, pero me pareció, en un almuerzo que estábamos, me pareció que era una manera de intentar ayudarle. ¿Entienden ustedes? Bueno, se puso hecho una furia. Usted me considera de segunda y tal. Todo era complicado, ¿no? Yo creo que es complicado, bueno, y yo creo que en estos momentos no es fácil. Con un añadido que quiero mencionar aquí, que España, tanto los gobiernos socialistas como populares, siempre ha estado a favor de la adhesión de Turquía, siempre, porque geoestratégicamente nos parecía que Turquía era del sur, era Mediterráneo del sur, y siempre, tanto ya digo, los gobiernos PP y PSOE, siempre han sido partidarios de la ampliación. Bueno, hablamos de fortalezas, de riesgos, de debilidades también. ¿Es una debilidad la falta de liderazgo en este momento en Europa? Es decir, hablábamos antes del eje franco-alemán en su momento, luego ya se habló de la vieja Europa, la nueva Europa. ¿Dónde está el liderazgo de verdad ahora? Estamos buscándolo. Y no lo hemos encontrado todavía. No. Miremos los países, los miembros, que al final sus máximos líderes políticos son los que se sientan en el Consejo Europeo, que colectivamente marca el liderazgo en Europa, ¿no? ¿Quiénes son los máximos líderes de los países relevantes? Empezamos por lo más fácil, en Polonia. Polonia es un país medio grande de la Unión Europea, muy importante ahora que todas las miradas se dirigen prioritariamente hacia el este. Polonia no tiene condiciones para liderar. ¿Quién más? Alemania. Bueno, Alemania tiene problemas internos en este momento económicos y de giros estratégicos, como el discurso que aludía antes Íñigo de Olaf Scholz en la universidad en Praga, la Zeitenwende. No es alemán, pero me ha aprendido la palabra. Que significa Zeitenwende. Sí. Cambio de época. Es un giro de época. Alemania no está en estos momentos, aunque ha dado pasos importantes ahora con el gobierno actual de coalición para romper algunas barreras sobre sus compromisos internacionales en materia de defensa, por ejemplo, lo cual es un requisito imprescindible para que alguien pueda decir, oiga, yo aspiro al liderazgo de todos los europeos. Francia. Bueno, Macron, él sí considera que tiene el liderazgo europeo, pero se ve en Francia que él tiene problemas grandes y además le queda ya poco tiempo en términos relativos y no cuenta con un grupo de apoyo dentro de los países europeos porque le ven, aparte que le ven débil, le ven a Macron como alguien que lanza ideas de conjunto porque se le han ocurrido a él y porque le interesan de cara a su opinión pública. No tiene, digamos, el compromiso de ir poniendo en práctica las grandes ideas que lanza, con la cual podemos estar muy de acuerdo. Italia, no voy a seguir por el tamaño de los países, pero no veo yo en este momento colectivamente, cuando les ves reunidos a los 27
con el presidente actual del Consejo Europeo, con Charles Michel, no veo. Ursula von der Leyen sí está jugando un papel importante, pero no podemos olvidar que es la Comisión Europea, no es un gobierno con su Parlamento Nacional, con sus instrumentos de política nacional que todavía no compartimos al 100% a escala europea, ¿no? Pero ella sí está demostrando en una serie de áreas un liderazgo. Incluso hay quien dice que demuestra demasiado liderazgo dentro de la Comisión porque no les deja espacio al resto de los miembros de la Comisión, al resto de los comisarios, para ir desarrollando sus políticas. Y la prueba está, como comentaba con alguien antes de entrar, es que 2 de los más importantes miembros de la Comisión de von der Leyen ya se han ido, 1 año y medio antes de que entre en vigor la nueva Comisión, ¿no? Por lo tanto, no veo. Ahora, ¿qué liderazgo puede jugar Europa? Tener éxito en los grandes objetivos estratégicos, avanzar con determinación, ampliación, que lleva consigo buscar la paz en Ucrania, por supuesto, y contener a la Rusia agresiva. Tener éxito en la relación transatlántica. Con Biden es más fácil, aunque no siempre es fácil, pero con lo que pueda venir en 2024 será un calvario si llega Trump o otro republicano de ese jaez. Y tener calibrada la relación con China, que es muy complicada, pero ni puede ser una relación de bienvenida entusiasta a todo lo que te propongan los chinos en materia económica, por supuesto en otras, ni puede ser una relación de enfrentamiento total del decoupling económico y de la tensión geoestratégica que tiene Estados Unidos con China, porque no es lo nuestro, no estamos jugando en esa liga, no participamos a ese nivel en esa liga, o si participamos lo hacemos de manera mucho más suave, ¿no? Claro, si eso lo hacemos, si en la lucha contra el cambio climático, el Pacto Verde, todos los objetivos intermedios se van consiguiendo, si se puede financiar todo lo que se exige, etcétera, Europa va a tener un liderazgo en el mundo que hemos perdido a lo largo de los últimos 30 años, desde la crisis de principios de los 80 hasta acá, hemos perdido mucha relevancia y mucho liderazgo en el mundo, en muchos aspectos, y no tenemos por qué darlo por perdido para siempre eso. Pero yo creo que el liderazgo europeo se tiene que basar en este momento mucho más en la coherencia de objetivos estratégicos y determinación para ir avanzando, que eso es cosa de 27, no es cosa de uno que lo pueda imponer. Y si eso va teniendo éxito, yo creo que Europa va a recuperar un liderazgo y una reputación en el mundo que, por desgracia, no la tenemos ahora. ¿Lo comparte? Sí, yo creo que Ursula von der Leyen ha sido una grata sorpresa, por lo menos para mí, ¿no? Hay que recordar que von der Leyen llegó ahí de una manera un tanto sorprendente e irregular respecto a los procedimientos, porque en el Tratado de Lisboa habíamos organizado una especie de primarias en las elecciones europeas con la idea de acercar las elecciones europeas a los ciudadanos para que pensaran y tuvieran en cuenta que su voto contaba. Y usted, de una manera indirecta, elige al presidente de la Comisión. Hicimos unas primarias en los partidos políticos europeos que eran candidatos, con lo cual sabías que si ganaba del Partido Popular, pues ese iba a ser presidente de la Comisión, o el socialista o el liberal, ¿no? Pues lo que no contamos es con lo que no se presentaron los mejores a ocupar sus puestos. En el caso de los socialistas, sí. Sí, los socialistas, sin ninguna duda. Siempre os presentáis los mejores a todos. Pero es decir, mi sorpresa, yo digo, picamos de ingenuidad, pensamos que ahí iba a haber una pelea, porque yo creo que ser presidente de la Comisión Europea, yo creo que es el puesto más difícil del mundo. Bueno, las Naciones Unidas, Secretario General de Naciones Unidas, es un juego de niños comparado con esto. Esto es dificilísimo. Por lo tanto, yo pensaba en mi ingenuidad que iba a haber los mejores candidatos iban a estar ahí. Lo mejor de cada casa iba a estar ahí. Sí, bueno, pues no. Pero, claro, al final es que lo mejor de mi casa, claro, al final es que no podía ser presidente de la Comisión, y lo sabíamos los de la casa incluso, ¿no? Entonces apareció Ursula von der Leyen, pero yo confieso que a mí su actuación me ha parecido muy buena. Claro,
esto al final es difícil de explicar, el explicar qué hubiera pasado si no hubiera estado ella. Eso no, pero yo, por ejemplo, creo que en la pandemia del COVID la actuación de la Comisión ha sido muy destacada. En el tema de las sanciones a Rusia, en el tema del cambio climático. Es decir, hay muchos, yo creo que ha identificado bien los temas, los ha encauzado, y en aquello que ha surgido, pues ha actuado con decisión, ¿no? O sea, que a mí me parece, yo comparto lo que dices sobre el Consejo Europeo. Es verdad que en otra época, que tú viviste, por ejemplo, el Consejo Europeo tuvo mucha fuerza en la época Van Rompuy. En la época, cuando se crea la autoridad bancaria y tal, el Consejo Europeo tenía, en aquel momento cogió mucha fuerza. Luego tuvo un pequeño declive. Porque Herman Van Rompuy fue un excelente presidente, y porque tenía a Angela Merkel y algún otro, pero Angela Merkel fue muy importante también para liderar a sus colegas jefes de Estado y de Gobierno. Sin duda. Y es verdad que ella sí fue líder, a su manera, porque no es un líder de estos de darte estos mítines impresionantes con las plazas llenas, pero ella fue un líder muy importante en esos años de la crisis. Y yo creo que eso, contestando tu pregunta, yo creo que eso yo no lo veo. Yo creo que no existe, y es verdad que las circunstancias internas influyen mucho. Y es verdad que en Europa, en buena parte de los países, los partidos tradicionales han desaparecido, están muy debilitados, han aparecido otros. Europa también es la relación personal, es el conocimiento, es la garantía de la palabra dada porque tú conoces a fulano, tú lo has vivido, lo he vivido yo. Ahí, al final, fulano te viene a contarnos, tengo una iniciativa para hacer no sé qué, bueno, y si tú te fías, si te parece un tipo serio y demás, pues le sigues, si no, no. Entonces, ahora ha habido demasiados cambios también internamente, nacionalmente, y al final han aumentado las desconfianzas también ha habido regímenes iliberales, ¿no? Claro, que te crean unos problemas graves ahí, donde la Unión Europea tiene que medir muy bien qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Yo creo que también lo ha hecho bien. Ya sé que hay unos más cafeteros que quieren darle más caña a unos y otros, pero bueno, ojo con hay que medirlo bien. Pero yo creo, contestando a tu pregunta, yo creo que la Comisión en estos momentos es la que lidera Europa. Lo cual para los más integracionistas pues parece muy bien, porque es lo que siempre hemos querido, ¿no? Estamos hablando del futuro de Europa, y antes de dar la palabra a los asistentes para que puedan preguntarles, tengo que hacer una reflexión de algo que no se ha mencionado. Hemos hablado de la historia reciente de Europa, que es el Brexit. Hemos visto este fin de semana una manifestación numerosa de personas pidiendo replantearse la relación con la Unión Europea y queremos que nos devuelvan la estrella. Bueno, ¿son capaces de aventurar qué puede pasar en la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido a partir de ahora? Mira, yo recuerdo un debate hace 2 meses, antes del verano, en un think tank pro-europeo en Londres, en el Center for European Reform, donde tuvimos ese debate con algunos británicos, algún periodista de primer nivel británico, algún laborista y algún conservador. Y entonces la opinión de los británicos que estaban allí, proeuropeos y en un ambiente proeuropeo, pero sin micrófonos y sin off the record, decían, mira, estamos convencidos, coincidían los tres, un periodista, un laborista y un conservador, estamos convencidos que cuando gane el Partido Laborista, el año que viene o el siguiente, empieza una legislatura con Starmer de primer ministro. Starmer, en el fondo, aunque ha hecho algunas declaraciones cuidando a su electorado dudoso, pero Starmer es un proeuropeo, va a trabajar para que la opinión pública en los próximos años, durante su legislatura, vuelva de sus posiciones y se atreva a decir en público que hay que corregir esa equivocación. Y en las elecciones del 2029-2030, entonces, si llega vivo de ese proceso, porque pueden pasar otras cosas que le dificulten su gobierno, su legislatura, a finales de esta década, si él considera que la opinión pública británica está preparada, puede reconocer su error y buscar una forma de aproximarse a lo largo de los años 30. Pero
Dice, el problema es que desde aquí, desde Londres y desde el Reino Unido, no vemos ninguna demanda en Bruselas ni en los países de la Unión Europea de que volvamos. Entonces, claro, si no hay demanda de que vuelvan, pues no podrán comprar el billete de ida, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven? Bueno, es que me parece una gran ingenuidad pensar que la Unión Europea, después de que nos hayan dejado compuestos y sin novio, vamos a decir... Bueno, aquí no ha pasado nada. No, bueno, y además, oye, yo soy un partidario creo que es evidente que el Reino Unido forma parte de Europa, no tengo la menor duda sobre ello, pero sí creo que en muchas capitales europeas piensan que muchas de estas decisiones de las que hemos hablado antes se han tomado también más fácilmente porque no estaba el Reino Unido, ¿no? Porque el Reino Unido era muy complicado, ¿eh? Y hombre, hemos estado muchos años aguantando las tarascadas de los euroescépticos, de la prensa, decir, oye, todo mentiras, falsas verdades, ¿eh? Pues es lógico que ahora mismo, pues oye, habéis decidido eso, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo creo que además esto necesita tiempo. Necesita, y esto enlaza con la pregunta tuya o con tu tesis, necesita que los británicos vean también que la Unión Europea es un éxito. Es decir, no solamente de que a ellos les ha venido mal estar fuera, que eso probablemente se den cuenta, pues te dan cuenta ya, pero tienen que ver también, oye, que la Unión Europea se ha puesto las pilas y quiere jugar en el tablero mundial y está dispuesto a hacerlo. Ellos ya se han dado cuenta que aquella historia con los americanos, eso no funciona mal, los americanos importan un bledo, ¿no? Se han dado cuenta de eso, ¿no? Pero también para convencer a la gente de que, bueno, pues hay que replanteárselo, porque no es nada sencillo, ¿eh? Cuando tú has votado que no, y, oye, que ahora tú tengas que reconocer, oye, yo me equivoqué, esto ha salido mal, y además tienes que tener poderosas razones, ¿no? Yo creo que tendrá que pasar algún tiempo, ¿no? Cuando tú estás hablando de 10 años, ¿no? Sí. Yo creo que tendrá que morirse una generación que votó que no, que son, bueno, los que no hay, son más duros. Más duros y demás. Y bueno, la gente más joven que vive en otro mundo. Íñigo, hay algunos de los que votaron que no, que ya en las encuestas declaran que sí, que se equivocaron y que votarían que sí, pero todavía no hay una capacidad colectiva de los favorables al Brexit para salir diciendo, señores, hablemos claro, fue un error, y en cambio la Unión Europea que les pintamos nosotros, llena de nubarrones, no tiene nada que ver con este proyecto que avanza. Y para nosotros, aunque ahora no haya demanda de la vuelta del Reino Unido y que todavía estén las heridas supurando de todos los problemas que nos crearon y todas las zancadillas que pusieron, en este entorno geopolítico, en los próximos años, la perspectiva de la ampliación de una Europa más relevante, con más capacidad de hablar con una sola voz y de tú a tú con los grandes de este mundo, tal, la contribución británica sigue siendo muy importante, objetivamente. Sin duda. Pues que también hay una cuestión de táctica en todo esto, ¿no? Táctica o sentimental, ¿no? Eso ya lo decía Jean Monnet en sus memorias, ¿no? No, hay que demostrar que vamos bien, de que esto es un éxito y ya pedirán ellos entrar. Pero no empezar a pedirles que entren porque dirán, estos de qué van, ¿no? No. Yo creo que eso es la mejor manera de conseguir ese objetivo, en el que yo coincido con Joaquín, que si al final lo que estamos hablando de geopolítica y de jugar en el tablero mundial, hombre, para la Unión sería muy bueno que el Reino Unido estuviera. Yo creo que de momento hay que demostrar que somos capaces de ello y que queremos hacerlo y que tenemos la voluntad firme de hacerlo. Ya vendrán luego ellos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos con las preguntas, Jorge del Corral, y si pueden, por favor, suministrar un micrófono, se lo agradecemos. Muchas gracias. Entre las conclusiones enriquecedoras de este debate hay muchas. Cito dos que coinciden en la mañana y en la tarde. Reducir el número de comisarios, es decir, que cada país miembro no tenga derecho a un comisario para que la comisión sea más eficaz, eso ha habido unanimidad. Segunda, que la ampliación es necesaria, empezando por los países de la antigua Yugoslavia, es decir, por los Balcanes, Ucrania, esperemos, final de la guerra, etcétera.
Pero al hilo de eso, dos preguntas. ¿Hay que mantener los idiomas oficiales del Parlamento Europeo de cada uno de los miembros de la Unión Europea? Primera pregunta. Y segunda, uno de los pilares de la Unión Europea era la democracia, el sistema de democracia liberal. Bueno, está empezando a fraquear ese principio y ya hablamos con mucho descaro de la democracia iliberal. Se acepta ya o se dice, es que las democracias iliberales, y se pone, ojo, es que se ponen de ejemplo a dos países miembros de la Unión Europea. Entonces, segunda pregunta, ¿es condición sine qua non la defensa de la democracia, tanto de los países que formamos parte de la Unión Europea como de los que están solicitando la entrada? Muchas gracias. Sí a las dos. Yo, sobre la primera, digo que la Unión Europea tiene un lenguaje único, una lengua única, que es el inglés. Por lo tanto, es verdad que genera unos gastos de interpretación y traducción, pero no es en absoluto un problema para prácticamente nadie, y quien tiene ese problema en 6 meses de cursos intensivos lo resuelve. O sea que ese no es el problema, y a cada país le gusta hablar en su lengua, Claro. que no siempre utilizan, por cierto, utilizan cuando les apetece. Claro. Yo recuerdo una vez, yo le vi a un ministro irlandés hablar en el Ecofin de en gaélico, una vez, ¿eh? Y lo hablaba muy bien, por cierto. Y luego le pregunté, oye, ¿esto te lo has aprendido leyendo? No, es mi lengua materna de cuando era niño, no sé qué, pero siempre hablaba en inglés. Y los demás también. Algún francés se resistía, pero yo creo que ya ni eso. Un francés intentaba, Chirac una vez se fue de un Consejo Europeo porque, ¿quién era el que habló en francés? No me acuerdo, alguien, el presidente de la patronal francesa, hizo su intervención en francés, y Chirac, dejándole con la palabra, se largó de la sala y le dijo a toda su delegación que saliese. La hizo en inglés. ¿Eh? En inglés. El de la patronal francesa en inglés. Lo has dicho y francés. Chirac, no. En inglés. Se fue, en inglés. quería hablar francés. Chirac cabreado. Sí. Y luego, sobre lo otro, es condición sine qua non. El problema es que cuando se acordó la ampliación del 2004, Polonia y Hungría cumplían con los criterios de Copenhague, de respeto a los valores de la democracia liberal, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero una vez dentro cambiaron de gobiernos y de mayorías y ahora no lo respetan. Hay procedimientos abiertos, hay sentencias o decisiones del Tribunal de Justicia, etcétera, pero hay un artículo 8 en el Tratado de la Unión, que no sé si lo escribió Íñigo, pero estaba allí cuando se escribía, que pone unas condiciones para suspender el voto de quien no cumpla con los criterios de Copenhague en materia política, que no funcionan porque cuando trata de aplicárselo a Polonia, Hungría vota en contra y se requiere unanimidad y viceversa. Por lo tanto, eso hay que revisarlo antes. Y hay experiencia de por qué hay que revisar y garantizar y crear unas condiciones antes de cualquier ampliación para que no se repitan, que podrían repetirse perfectamente esos casos. Hombre, depende con quién hables. Si hablas con un populista de extrema derecha, que los hay, algunos en gobiernos, pues te dicen que ¿por qué te preocupas por eso? Porque ellos se sienten identificados también con eso y están en algún gobierno de coalición por ahí, en una mayoría parlamentaria, pero como principio yo creo que es un principio firme, establecido, incuestionable. La democracia y una garantía. Por mayúscula. Y una garantía. Una garantía. Es decir, que al final, ante un gobierno que es miembro de la Unión Europea y que cometa alguna tropelía, puedes acudir a la Unión Europea, que te puede llamar la atención. Hay condicionalidad económica ahora que se está aplicando. Claro. Polonia y Hungría te están dejando de ingresar mucho dinero por eso. Muy bien. Juan. Sí, esto que se ha oído aquí, perdonad por la voz que la tengo un poco afectada, en relación con la reforma de los tratados o con
la conferencia sobre el futuro de Europa, eso Joaquín, Íñigo, no os atreveríais a decirlo en presencia de Patxi Aldecoa. Esto ya... ¿En presencia de quién? En presencia de Patxi Aldecoa. Se lo he dicho más de una vez. Que no os atreveríais... No, yo sí, yo se lo he dicho también. Yo se lo he dicho, yo lo conozco. Ya lo sé, no, estaba haciendo... No, y además te diré una cosa. Una broma. Te diré una cosa. No sé si Patxi Aldecoa nos está escuchando por streaming, pero Patxi Aldecoa está de acuerdo con nosotros. Bueno, Le parece que al final los resultados es que han sido pobrísimos. Oye, es que al final hay lo que hay. La verdad es la verdad, la diga menos su porquero. Es que al final has montado un gran traslado durante un año, has cogido a gente, ¿verdad? Y al final, cuando analizas lo que pretenden, algunas cosas son irrealizables y otras se pueden llevar a cabo a través de políticas. Es decir, las reformas del tratado creo que son seis. Bueno, además ya las conocemos todos, ¿no? Que es el cambio de la unanimidad en materia exterior, seguridad, reducción del número de comisarios, o sea, lo sabemos todos. Es decir, a mí el ejercicio, oye, y lo lamento, porque me hubiera gustado que hubiera dado más de sí, pero no ha dado de sí, no. Porque esto no es tan sencillo, es que esto al final es muy complicado, oye. Y los tratados al final es una comunidad de derecho lo que estamos hablando, Juan, y por lo tanto tienes que ver cómo traduces un deseo en una norma jurídica. No es tan sencillo. En cualquier caso, pensemos en esa ampliación para 2030, 8, 9... Para cuando venga. Bueno, para cuando venga, en principio, fijada para 2030. No, nadie la ha fijado. ¿No? Unas declaraciones poco responsables de uno. Pensemos, por tanto, 8 o 9 países más, la toma de decisiones, la unanimidad, que aquí yo no me imagino una Unión Europea a 36 o a 37 sin una reforma de los tratados, con la norma de la unanimidad. Pensemos también en lo que hemos hecho, por ejemplo, al hilo de la guerra de Ucrania. Estamos dando armas a Ucrania, se está utilizando un fondo de solidaridad para dar armas a Ucrania. Eso exige, eso no está en los tratados. Con unanimidad. Eso exige una revisión. Pensemos en las medidas que decía Jorge antes, defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Hay que imponer sanciones, hay que sancionar. Vemos que se intenta y una otra vez, que Hungría veta las sanciones contra Polonia y viceversa. Pensemos en el cambio climático. El otro día en el curso del Movimiento Europeo en San Sebastián, el Pérez de Nanclares, el juez español del Tribunal de Justicia Europeo, comentaba las dificultades que encuentran precisamente por la inadecuación de los tratados para sentenciar muchos de los problemas que le llegan. Pensemos en lo que estamos viendo hoy en día aquí en España con inteligencia artificial, algoritmos, protección de datos. Les falta incluso, insisto, le falta legislación para cometer esto. Entonces, es evidente que la reforma de los tratados es una exigencia inevitable. Otra cosa es, efectivamente, ¿hay consenso? Pues no lo hay. Y cada vez con más dificultades. Ahora tenemos además en vísperas casi de elecciones europeas, tenemos ese pacto que propone Meloni, que la acepta Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, ese pacto de las derechas, que rompe, derechas y extrema derecha, que rompe el consenso tradicional sobre el que se ha construido Europa. Socialdemócratas, cristianos, liberales, en fin. Otra cosa es que el consenso sea difícil, pero que es necesaria la reforma, vamos, de todas. Tenemos algunas palabras pedidas. Déjame contestar a eso último de los tratados, que has puesto mucho énfasis. Yo creo que lo planteas, y es verdad que habrá que reformar los tratados, pero el orden es el inverso exactamente. Hay temas muy importantes que discutir entre los Estados miembros de la Unión Europea y entre los miembros y los candidatos a ser miembros en el futuro, que ya están considerados como candidatos, pero hay conversaciones, algunas avanzan, otras menos, pero hay un periodo largo para ir organizando consensos sobre cómo se resuelven obstáculos entre los países miembros, y cuando ese consenso exista, cada vez que exista ese consenso, dicen, mira, en esto hay que reformar el tratado, vamos a hacerlo. Pero el consenso es lo primero. Pensar que la conferencia sobre el futuro de Europa te va a arreglar el futuro de Europa, o que hablar de reforma de los tratados en vacío, como una condición necesaria, te resuelve todos los problemas que tenemos por delante,
yo creo que es equivocar los términos. Y aquí el orden de los factores altera el producto, porque lo único que te genera es reacción negativa de los ciudadanos, que son los que en última instancia tienen que apoyar todo. Bien, les pido brevedad en las preguntas porque estamos ya acercándonos a la finalización de la sesión. Sí, la ampliación por venir. Yo creo que hay que explicarla muy bien por dos motivos. Una, porque en un país como este, en donde parte de la población y hasta parte del gobierno en funciones consideran que los rusos son muy simpáticos, tú has dado una explicación. Bueno, es una forma de hablar, Joaquín. Esto, hay que dar una explicación, porque tú has dado una explicación, que es que si dejamos el terreno vacío, entramos. Y por lo tanto, eso creo que hay que explicarlo bien en este país. Y en segundo lugar, porque la impresión que yo creo que hay un poco en España es que las ampliaciones que ha sido obviamente hacia el este han disminuido la importancia relativa de España. Y por lo tanto, a esto último, yo no sé si una de las formas de arreglarlo es que España fuera más proactiva aún en los temas que afectan al este. ¿Qué afectan? Que afectan a la Europa del Este. Sin olvidar nuestros propios intereses, pero involucrarse más en ellos, porque eso nos da actuación, nos da presencia y nos da protagonismo. Muchas gracias. Cuando el Tratado Constitucional se puso a referéndum en Francia, utilizamos precisamente esa idea de que había que reformar el tratado para hacer posible la ampliación. Y entonces los contrarios salieron con el fontanero polaco, el famoso fontanero polaco que existía en la imaginación solamente de los europeos. Pero al final la ampliación jugó en contra. Es decir, que mucha gente dijo, oye, qué horror, nos van a invadir las manzanas polacas, van a invadir las mesas francesas. Bueno, lo mismo que nos pasó a nosotros en su momento, con los agricultores del Midi. O sea que es muy importante hacer pedagogía y explicar las cosas. Es absolutamente fundamental. Y yo creo que cuando se hace con razones de peso, yo creo que mucha gente la convences. Pero no olvidemos el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo lleno de populismo, de medias verdades, donde la gente no lee la prensa. Nosotros somos un mundo en el que lo que estamos acostumbrados es a leer una serie de periódicos y una serie de personas que dan referencia. Hoy en día nadie con menos de 40 años lee un periódico. No, esto es un exagerado, pero yo no conozco a nadie. Mi hija no lee un periódico, por ejemplo. No exageras nada. No exagero nada. Bueno, lamentable. Entonces, lo que tenemos que saber es también, cuando hablamos de formar opinión, hacer pedagogía, cómo lo hacemos, ¿verdad? No es nada sencillo. Es decir, que es un mundo muy diferente a aquel en el que, no quiero hablar del mundo de ayer de Stefan Zweig, sino de hace 20 años, ¿no? Es verdad. Entonces, yo sí creo que hay que hacer pedagogía, me parece absolutamente capital, pero hay que saber cómo y con quién. Última pregunta, Miguel Ángel. Primero, quería que hiciéramos un reconocimiento público a Michel Barnier, que fue el que consiguió esa negociación del Brexit sin que se le separara ninguno de los países de la Unión y estuvieran todos unidos a pesar de la perversidad de los británicos y su capacidad de introducir disensión en el club. No lo consiguieron. Y eso es muy importante y conviene que aquí quede constancia de ese agradecimiento. Consta en acta. Vale. Segundo, que la Unión Europea o contagia libertades o importará esclavitudes. Y este asunto hay que tenerlo muy presente. No podemos pasar por alto esos asuntos y decir que, bueno, aquí el comercio y no sé qué, no, el comercio y los valores. Gracias. Sin duda. ¿Alguna harás efectiva la transmisión a Michel Barnier del acuerdo colectivo? Sí. ¿no? Y aplauso. Bueno, pues son las 5 en punto, vamos a cumplir escrupulosamente el horario marcado. Muchas gracias a Íñigo Méndez de Vigo, ha sido un placer tenerle aquí, a Joaquín Almunia, lo mismo, muchas gracias, ha sido muy esclarecedora esta mesa, esta sesión. Yo creo que también con temas muy interesantes que nos afectan a todos. Gracias también a todos ustedes y si Michel Barnier le llega el aplauso, pues que lo escuchen. Gracias.